Hola, ¿cómo están? Este es el regreso de 23 preguntas, mi podcast personal, después de más de un año de no hacerlo, a raíz de que Martín del Palacio, mi co-host en Corazón Verde, ha estado muy ocupado, ha tenido vacaciones y a raíz de que la gente me lo pedía, pues vamos a hacer el intento de retomarlo, si no permanentemente, por ahí esporádicamente. Para los que no se saben la dinámica, yo abro una convocatoria en lo que antes era Twitter, hoy X, y las primeras 23 preguntas que llegan son las que contestamos aquí. Siempre basado en mi experiencia, siempre basado en mis vivencias, siempre basado en mi opinión personal. Aquí no se trata de quedar bien con nadie, se trata de hablar de fútbol y de dar una alternativa para la gente que busca opciones en los medios. Soy muy crítico de lo que existe, la gente que me sigue lo sabe. Le doy la bienvenida a los que no conocían el concepto, a los que son nuevos y espero les guste. Antes de arrancar quiero pedirles pues que se suscriban a ver qué tal es la respuesta de este reinicio, de esta reinauguración de un proyecto que pues funcionaba y que me daba gusto tener, ¿no? Porque aunque quedé muy lejos de ser viral o de ser famoso, no es la idea, simplemente la idea aquí es compartir con ustedes el fútbol de la manera en la que yo lo vivo y en la manera en la que yo lo siento. Vamos a arrancar. Originalmente se supone que hoy grabábamos el análisis de lo que fue el partido de la selección, entonces aunque no me lo preguntan directamente, quiero arrancar un poco con eso porque ya lo haré al parecer hasta el próximo viernes, todavía faltan 2 días, el análisis de los partidos que jugó la selección contra Japón y contra Corea. La realidad es que en la prensa, para no variar, el resultado es se jugó muy mal, con equipos así no podemos ganar, jugando así quiere decir que vamos a tener un muy mal mundial y bueno, pues yo lo repetiré hasta el cansancio, ¿no? Esta gente que analiza de esa manera un partido a un año o poco menos de un año de la Copa del Mundo, en donde ni por aquí les pasaba hace un año que Marcel podría ser titular o que Gilberto Mora podría ser una opción para jugar, en donde no les pasaba por la cabeza que el Chaquito Jiménez iba a estar pasando por un momento malo futbolísticamente hablando, ¿no? Y querían que a fuerza fuera titular, en fin, siguen creyendo que lo que pasa hoy es el reflejo de lo que va a pasar en el Mundial. Hay muchos ejemplos muy claros son con equipos campeones del mundo, ¿no? Que ustedes conocen bien, es la selección argentina del México 86, tuvo un inicio desastroso, el proceso de Bilardo estuvo muchas veces a punto de ser cortado y cuando llegaron a México incluso había mucha desconfianza, había muchos problemas internos, el vestidor estaba roto. Se fueron a una gira, regresaron más fuertes que nunca, arrancaron el mundial y terminaron coronándose, venciendo a todos y bueno, consiguiendo una Copa del Mundo que pasó a la historia por muchas cosas, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones de las trampas, de las situaciones raras, del gol con la mano, etcétera, pero a final de cuentas Argentina queda campeona del mundo. Y sin ir muy lejos, el mundial pasado, donde también se corona Argentina, pues arrancan perdiendo con Arabia, después de haber tenido una eliminatoria increíble, después de haber ganado Copa América, después de que por fin Messi tenía un logro con la selección, arrancan perdiendo contra Arabia y el partido contra México les definía el poder quedar eliminados, ¿no? Un empate les complicaba todo y pues México, aunque aquí la gente quiera decir que el Tata Martino regaló el partido y que cómo es posible que jugara con un planteamiento que nunca entrenó y que hemos escuchado a jugadores que estuvieron allá adentro que estaban molestos, porque estaban molestos, ¿no? Sobre todo Edson, que no jugó. O sea, ¿qué puedes esperar cuando un técnico te borra? Pues no creo que puedas tener los comentarios más alegres ni la mejor opinión de lo que hizo un entrenador cuando te considerabas titular indiscutible. Y en el caso del Chucky Lozano, que no tuvo un buen mundial,
que también en algún momento cuestionó el sistema táctico porque lo hicieron jugar una posición donde él no se sentía cómodo. La realidad es que si ustedes se van hacia los medios argentinos y escuchan entrevistas con los mismos jugadores, incluso el mismo Messi, hablan de lo complejo que fue ganarle a México y de lo nerviosos que estuvieron en ese partido. Entonces, ¿qué sucede? Para mí, México, todos estos que dicen no tiene un estilo definido, por supuesto que lo tiene, todos sabemos, ¿no? Ha jugado 4-3-3, que de repente lo cambia a 4-2-3-1, tiene dos jugadores por afuera, que a veces uno de ellos interioriza, ¿no? Que puede ser Alexis, el Piojo normalmente juega por afuera, ayer jugó el Chucky Lozano, depende mucho de que suban los laterales, ¿no? El lateral que sube es el que indica dónde se planta uno de los extremos. A veces juega con dos contenciones, a veces solo con uno, a veces los laterales no son los dos laterales que vayan al frente, uno tiene, a veces se queda más, pero el sistema al que se ha recurrido es el 4-3-3 con la modificación al 4-2-3-1 dependiendo de las circunstancias. ¿Hay movimientos tácticos? Claro que sí, ya se ha jugado con 2 nueves, se ha jugado con uno, se ha jugado de repente con Raúl siendo el que se bota y se sale. Ayer Raúl por momentos era el que se quedaba en el centro porque tenían a Berterame y a Lozano jugando en esas funciones de ir por la banda pero metiéndose al centro porque los dos laterales en el partido de ayer iban, tanto Huescas como Mateo Chávez. En fin, yo no entiendo por qué, bueno, sí entiendo por qué, ¿no? Porque los medios son así, son muy jodidos, son muy tóxicos, les encanta estar chingando, siempre es lo mismo. Escuchamos las mismas declaraciones, José Ramón Fernández, hay mucha desconfianza, esto no nos garantiza nada, muchas dudas, así no vamos a hacer nada en el Mundial. Y cuando se juega contra equipos más fuertes, como fue contra Turquía y se les gana, no, es que no se atacó, es que no se crea al frente. Y yo ahí cuestiono, ¿cuántas selecciones mexicanas han sido buenas creando fútbol en el último tercio? La realidad es que ninguna, y la realidad es que las grandes victorias o los grandes partidos que se mencionan, incluso de la selección de la Volpe, no han sido siendo ofensivos, ¿no? Ese histórico triunfo de Confederaciones contra Brasil, lo pueden buscar, futbalia.net. México no fue ofensivo. El partido contra Argentina, el Mundial 2006, México sorprende a Argentina mandando al gringo Castro y mandando a Guardado a jugar directamente el gringo contra Sorín para que Sorín no pudiera subir y Argentina se encuentra con una defensa muy buena. Tampoco es que hubiéramos tenido tantas llegadas, es normal que se tengan llegadas, ¿no? Si hablamos del triunfo de México contra Brasil por la medalla de oro olímpica, pues fue jugando, ¿no? A raíz de que se hace un gol a los 40 segundos, México se dedicó lo que siguió del partido a defender y a contragolpear. Y si hablamos de la victoria de México contra Alemania, pues prácticamente fue lo mismo, ¿no? O sea, México se dedicó a defenderse y a contragolpear y lo hizo con éxito. Y después vimos a México que cuando quiso atacar, como fue el caso del partido contra Suecia, según Osorio, que tampoco es que haya atacado mucho, la realidad es que no nos fue bien. Entonces, México, el mejor mundial de su historia, que es el México 86, juega igual, ¿no? Juega con un planteamiento de Bora Milutinovic, con 4 defensas sólidos, con 5 volantes, 3 de ellos de corte más defensivo y un solo delantero. Sí, arrancó con 2, con Luis Flores y con Hugo, pero después cambió a un solo delantero en lo que fue la segunda ronda. Entonces, bueno, no sé, yo creo que las expectativas de la gente son demasiadas. También escucho, y lo comenté hace poco en un post, ¿no? Reprueban a la selección, pero al mismo tiempo hablaron de muy bien los laterales, ¿no? O sea, no sé por qué quiere seguir con Jorge Sánchez y con Gallardo, si Huescas y Mateo Chávez demostraron que están para ser titulares en el Mundial, porque lo hicieron muy bien. La gente hoy le aplaude a Marcel, ¿no? Quieren a Marcel o Marcel, como creo que es lo correcto pronunciar, a Marcel Ruiz como titular en la Copa del Mundo. No estuvo Edson, estuvo Lira, a quien también le aplauden cualquier cosa que haga.
Raúl hizo un golazo, Santi hizo un golazo, el Chucky Lozano, los comentarios son que en un solo partido hizo mucho más que el Piojo Alvarado. Berterame, a mi juicio, hizo buen partido. La gente quiere que haga más por la xenofobia de que como es naturalizado tiene que ser diferente. ¿Diferente a quién? No sé, ¿no? Si México tuvo todos estos detalles a destacar, de Johan ni se diga, Johan no está convertido en un defensa muy sólido, en un defensa muy bueno. Entonces, si todos estos detalles los señalaron durante el partido y en su análisis posterior, lo que no entiendo es cómo reprueba México, ¿no? O sea, si jugaron bien todos, si todos están mejor que los que estaban, si todos demostraron que están para ser titulares, ¿por qué los siguieron reprobando? ¿Por qué? Pues porque es la costumbre y porque eso es lo que vende y porque eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Sin más sobre el análisis, arranco con una pregunta, la primera de esta vuelta a 23 preguntas, que es precisamente con el tema de los laterales de la selección. Y dice así: con la aparición de Huescas y Chávez, ¿crees que tendría valor volver a intentar una línea de 3 con carrileros? Sí, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi juicio los dos son jugadores que van mucho al ataque. No es que Gallardo no lo haga, no es que Jorge Sánchez no lo haga, lo hace y lo hace mucho también, ¿no? Creo que es una de sus fortalezas. Y pues con los dos chavos el problema es que defienden menos bien que los otros dos. Gallardo es mucho más defensivo que Jorge Sánchez. Jorge Sánchez no es que sea el mejor defendiendo, pero creo que sí lo hace mejor que Huescas, por lo menos así ha pasado en la selección. Ahora, falta un año. La realidad es que cuando tú juegas con una línea de 3 y 2 carrileros, tienes que recuperar ese hombre al frente, ¿no? O sea, con la Volpe, bueno, era un sistema muy trabajado. Aquí no es el sistema que le gusta, creo que principalmente a Rafa Márquez, ¿no? Y Javier Aguirre cambió de una línea de 3, antes llamada línea de 5, a jugar con 4, porque realmente no necesitamos más, ¿no? La defensa ha sido sólida, la defensa ha estado bien, por algo México tiene creo que 9 partidos invictos, por ahí, ¿no? Acuérdense que yo no soy estadístico ni me aprendo de memoria esos datos, pero creo que tiene 9 partidos sin perder y a la gente le sigue molestando. Entonces, sí, porque además tener practicado una línea de 3 es una opción, es una variante, aquí voy a decir, ¿no? La Volpe todos los partidos habla de que él jugaba con una línea de 3 y entonces dejaba mano a mano a los delanteros, pero que su salida, entonces ayer se quejaba, incluso le decía a Gibran Araeje que fuera y le dijera a Talavera que cuando tuviera la pelota y los presionaran, saltara a la línea y buscara a los delanteros porque se quedaban mano a mano. Eso no es nuevo, eso existe desde que él era técnico, existe desde que yo era jugador. Y él, en esa búsqueda de mano a mano, tendría que entender que hoy todos los equipos que aprietan alto, ¿no? Los grandes equipos que aprietan alto, hablo del Liverpool, hablo del Manchester City, hablo del Arsenal, ¿no? Hablo del Barcelona, pues dejan mano a mano atrás, ¿no? Es un riesgo, pues sí, pero el que tú le tires la pelota larga a tus delanteros no quiere decir que ellos no están preparados o no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, sí, creo que podría ser una opción jugar línea de 3, ¿no? O sea, hay los jugadores, Lira puede hacer la función, Edson puede hacer la función, entonces yo creo que valdría la pena que fuera una variante. Ahora, los que toman las decisiones son los dos que están ahí. Vamos a la segunda. ¿A qué crees que se deba la tremenda debacle del fútbol italiano, tanto en clubes como en su selección? Sobre todo en su selección. Creo que tiene que ver con la pérdida de calidad en la liga. Creo que tiene que ver con la evolución del fútbol, ¿no? El fútbol italiano siempre se caracterizó por tirarse atrás, por esperar y por contraatacar. El fútbol fue entendiendo que esa manera de jugar se podía contrarrestar quitando la pelota, teniendo posesiones más largas, ¿no? Con la famosa
marca en ataque, que el concepto, para los que no lo han escuchado, porque por ahí hay quien lo dice mucho en la tele, a veces hasta de manera equivocada. La marca en ataque es cuando yo tengo la pelota y estoy atacando, como jugador tengo que buscar primero participar. Si yo no estoy participando con el balón, si no soy yo el que tiene el balón, tengo que buscar ser una opción de pase. Si yo no puedo ser una opción de pase, la otra opción que tengo es ser una opción de apoyo, ¿no? Quedarme para, en caso de que no se pueda atacar por ahí, me den la pelota a mí y la libere de esa zona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la pelota está en el extremo derecho y yo soy el lateral izquierdo? ¿Cómo puedo participar? Marcando en ataque. ¿Qué quiere decir marcar en ataque? Quiere decir que estoy cerca del posible jugador que me puede hacer daño en caso de que perdamos el balón, ¿no? Siempre pensando que la posesión sigue siendo nuestra, pero que si se llega a perder, estoy más cerca del jugador que nos puede hacer daño. En el momento en el que los equipos empiezan a apretar arriba, pues los equipos en la evolución de la táctica empiezan a entender también que cuando se pierde hay muchos espacios atrás y se empieza a trabajar cómo recuperar ya sea inmediatamente la pelota o cómo cubrir a estos jugadores que te pueden hacer daño. Y entonces, digo, no es que no sirva, el Madrid de Ancelotti así lo hacía, ¿no? Te dejaba venir y después te contraatacaba con muchísima calidad. Y ahí es donde yo creo que en el fútbol italiano, entre generaciones, entre que bajó la calidad de la liga, entre que los mejores jugadores dejaron de ir a Italia y empezaron a irse más a Inglaterra y a España, sobre todo Inglaterra, pues entonces el fútbol italiano se fue estancando, no fue evolucionando, quedan fuera de un mundial, siguen siendo competitivos porque pierden la final de la Euro, pero traen ahí como una losa, ¿no? De que pues, los equipos ya no los atacan como los atacaban antes, ahora los esperan, los obligan a jugar de una manera en donde ellos no se sienten cómodos, y sobre todo creo que pues les han perdido el respeto que se les tenía antes. Aún así, los italianos siempre serán un equipo muy difícil de vencer, con el cual hay que tener cuidado, no están en su mejor momento. Por ahí más adelante me preguntan la misma situación con Alemania, esa me parece más extraña, pero bueno. 3. Me interesaría qué parte del análisis de la selección, bueno, aparte del análisis de la selección, saber qué opinas de las declaraciones de Pochettino acerca de la cultura de fútbol en Estados Unidos. A ver, Pochettino, ¿qué le pasó a Pochettino? Es mi opinión. Creo que se encontró con un fútbol que no se esperaba, ¿no? Creo que como buen argentino que es, él quizá son conjeturas, pensó que los conceptos básicos estaban ya bien aprendidos en el fútbol de Estados Unidos. Y no es así. La realidad es que en el fútbol de Estados Unidos tácticamente son un desastre. Yo me burlo prácticamente todos los fines de semana. Subo los videos de los goles, de la manera en la que defienden. Tengo ya varios años trabajando en Estados Unidos con varios niveles, desde niños, jóvenes, jugadores que fueron profesionales, jugadores que son semiprofesionales, adultos que pasaron más de 10 años jugando en academias, y les puedo contar lo que es mi teoría, ¿no? Aquí los entrenadores no están capacitados y entonces la gran mayoría lo que hace es, antes se compraban un DVD, bueno, primero se compraban un libro, después se compraban un DVD y ahora buscan ejercicios en YouTube. Y entonces engañan a la gente porque aquí se paga y es muy caro tener a tu hijo en una academia. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Meten a varios equipos en la misma cancha. No hay posibilidad normalmente de hacer interescuadras, 11 contra 11. Normalmente los entrenamientos son de 1 hora y media, en espacios reducidos, en donde trabajan los equipos. A veces, ¿no? Los planteles tienen 18 jugadores, hay quien tiene más, ¿no? Y muy pocas veces pueden hacer un 11 contra 11. La otra es, estos entrenadores se dedican a trabajar rondos,
ruedas de pase, como se les llama ahora. Y entonces los jugadores en Estados Unidos son técnicamente muy buenos en lo que se refiere al golpeo. Yo digo que es solo al golpeo, no al elemento táctico del pase, sino al elemento técnico del pase. Porque el elemento táctico o el concepto táctico de pase tiene que ver con cuándo, dónde y por qué paso la pelota. En Estados Unidos los jugadores le pegan bien. ¿Por qué? Pues porque los que tienen más de 10 años entrenando 2 veces a la semana y jugando 2, 3, 4 partidos el fin de semana, patean muchos balones. Eso no quiere decir que sepan a dónde, eso no quiere decir que sepan cuándo, eso no quiere decir que tengan claro por qué, para qué y a quién. Entonces, son conceptos básicos con los que la gente crece y llegan al MLS y algunos se van a Europa y siguen teniendo esas deficiencias. Después viene la parte de el entorno, ¿no? No hay presión. Entonces, cuando no hay presión, es más fácil, creo yo, dejar de ser competitivo, ¿no? Puedo ser competitivo en mi equipo en Europa, estoy en el Milan, por ejemplo, el caso de Pulisic, pero viene a Estados Unidos y puede tener un gran partido que no le importa a nadie le importa. En los programas deportivos, la selección de hombres no interesa, son muy pocos los espacios que se les da. Y entonces creo que todo eso ha permeado en que los jugadores no quieran venir, en que ¿no? se tuvieron resultados importantes para ellos, que fue ganarle a México, ¿no? Una serie consecutiva de partidos y de torneos, y no hubo ninguna respuesta de la gente, los estadios siguen estando vacíos, la gran parte de aficionados del MLS es aficionados hispanos o latinos. Entonces, pues bueno, no termina por despertar y creo que no lo va a conseguir porque el modelo en el que lo quieren hacer es poniendo primero el negocio antes que lo deportivo, porque en sus otras ligas así les ha funcionado. Y el fútbol pues tiene un camino diferente y en Estados Unidos no lo están siguiendo. Están trayendo cada vez mejores jugadores, cada vez más calidad, sí, pero el que traigan mejores jugadores y por ejemplo el Inter de Miami juegue con puros extranjeros, ningún jugador americano, no quiere decir que los jugadores cuando vayan a la selección van a poder competir. ¿Que pueden jugadores americanos competir en Europa? Sí, ¿por qué? Porque físicamente y técnicamente son jugadores bien dotados. Su problema no es ni siquiera la parte competitiva, porque allá compiten. Su problema después, para mí, son los conceptos tácticos que desconocen y que hacen que su capacidad no sea la que la gente cree. ¿Qué cualidades futbolísticas y no futbolísticas debe tener, en su opinión, no me hables de usted, un jugador de selección nacional y cuáles son las que son la diferencia entre los que sí son de selección y los que no? Bueno, creo que la gran diferencia entre los llamados jugadores de selección y los que no son de selección es la parte psicológica, ¿no? Qué tan competitivo eres, qué tanto puedes lidiar con la presión, qué tan fácil te sobrepones a los obstáculos o a las limitantes con las que te puedes encontrar, ¿no? Cuando juegas en la liga, primero a todos tus compañeros los conoces con los ojos cerrados, entrenas todos los días con ellos. A todos tus rivales, la mayor parte de las veces los conoces bien y sabes qué esperar de ellos. Cuando juegas con la selección, normalmente son partidos con otro tipo de presión. En el caso de México sabemos está la situación de las eliminatorias en Centroamérica, en donde hay un odio deportivo que yo creo que no hay en otro lugar del mundo, porque no estamos hablando de rivalidad, estamos hablando de un odio deportivo. México no tiene una rivalidad con Guatemala, ni con Honduras, ni con Costa Rica. El rival de México es Estados Unidos. Pero cuando va a Centroamérica hay una presión enorme, hay cualquier cantidad de obstáculos y desventajas con las que hay que sortear, con las que hay que lidiar para poderlas sortear, y a veces los jugadores no están preparados para hacerlo, ¿no? Hay jugadores de entrenamiento también, no nada más jugadores de selección,
¿Cómo identificas un jugador de entrenamiento? Es ese que cuando está del lado de los suplentes le pinta la cara a los titulares, y cuando lo pasan con los titulares pues resulta que no la toca. O al revés, con los titulares, ok, juega muy bien, y el día del partido desaparece. Una vez más, son situaciones para mí psicológicas. Más fácil de explicar en el ejemplo que acabo de poner, porque por ejemplo es, si tú estás en este equipo, conoces perfectamente a tus compañeros, sabes quién te va a patear, sabes quién no te va a patear, sabes quién te va a respetar, ¿no? Si eres un jugador de jerarquía, jugando contra los suplentes, jugando contra chavos, ¿no? Del otro lado los suplentes normalmente son jugadores más jóvenes, sabes que no te van a pegar, sabes que si tú les pegas pues se van a aguantar, ¿no? En cambio el día del partido, ¿no? El día del partido nadie te respeta. El día del partido es... si tú le pegas a alguien seguramente te lo contestan, o incluso antes de que tú le pegues a alguien igual y ya te pegaron a ti. Entonces hay gente que no sabe lidiar con esas emociones. El chiste es que ese nerviosismo no lo sepas controlar, porque se trata de saber encauzar los nervios, ¿no? Y no convertirlo en temor, o no convertirlo en pavor, o que no te paralice, sino que te motive. Creo que yo ahí podría decir que está la gran diferencia entre los jugadores que son de selección y los que no, ¿no? Los escenarios son diferentes, obviamente. Juegas contra equipos que desconoces, de otros físicos, de otro tipo de fútbol, de otro ritmo, de otra intensidad, con otra capacidad técnica, y entonces hay quien la cabecita les empieza a poner más tensos los músculos, y de ahí que empiezan a bajar los rendimientos. ¿A qué se debe que los jugadores talentosos como Alexis, Marcel, etcétera, les cuesta rendir igual que su club en la selección? Pues un poco lo mismo, ¿no? Creo que va relacionada la pregunta. En este caso también tiene que ver el sistema que juegas, ¿no? Y los compañeros. No es lo mismo, hablemos de Hugo Sánchez, ¿no? ¿Por qué Hugo Sánchez no rendía en la selección igual que lo que rendía en el Real Madrid? Pues porque no tenía los mismos compañeros, ¿no? No es lo mismo jugar en un equipo que es el que domina el partido, el que controla el juego, el volumen de juego, para sonar muy moderno, ¿no? Un equipo que te atacaba todo el tiempo, que va en primer lugar de la tabla, que es infinitamente superior a los equipos de la parte baja de la tabla, que tiene a varios de los mejores jugadores del mundo. Y entonces, si eres centro delantero, recibes 27 balones a modo para meter goles. Después entra tu propia capacidad. No te regala nadie estar en el Real Madrid. ¿Qué pasa después de jugar en el Real Madrid en un equipo que te tira 250 centros? Vienes a jugar con la selección mexicana de Bora Milutinovic, que juega con 5 volantes, donde tú eres el único delantero, donde los laterales van, pero van muy solos, donde realmente hay pocas llegadas, pocos centros, en donde tú te tienes que estar buscando tus posibilidades y no son precisamente tus características. ¿Qué pasa con Marcel? Pues, y con Alexis, en este caso, que son los que mencionas. Pues ellos juegan en un equipo que está bien trabajado, que tiene un buen nivel de extranjeros, que juegan a la altura, que se encontraron con un técnico que les da libertad, que los hace jugar más hacia el frente, que no es lo mismo como le juegan al Toluca a como le juegan a la selección mexicana. Otra vez el escenario, la trascendencia, las críticas, y todo eso pesa. En el caso de ellos dos, creo que la diferencia de por qué rinden en su club más que acá, juegan diferentes sistemas con diferentes funciones los dos, ¿no? Marcel no es 100% responsable de los ataques en Toluca. Alexis tiene una libertad increíble, si quiere marca, si no quiere no marca. Y en la selección, pues ambos tienen funciones que tienen que cumplir, que no son las mismas que en su club. Has mencionado en varias ocasiones que Cristiano Ronaldo no está al nivel de Cruyff, Maradona, etc. Si bien le falta una Copa del Mundo, tiene un palmarés más que impresionante y se mantuvo en la élite el triple de tiempo. ¿Puedes dar más detalles del por qué? Sí, últimamente he tuiteado o posteado mucho acerca de eso y lo explico.
Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los mejores futbolistas en la historia. Es el máximo goleador, el máximo anotador de goles en la historia del fútbol. Por supuesto, entre más partidos juegue, sus números se irán agrandando. Alguien me decía, tiene más asistencias que Messi, perdón, no sé si que Messi, pero tiene más asistencias que Xavi, que Iniesta. Entonces, pues claro, tiene, no sé, cualquier cantidad de juegos más, ¿no? Y entonces yo le decía, si quieres contarlo así, pues también tiene más partidos sin meter gol que yo, ¿no? Tiene más de 300. Yo no jugué 300 y metí algunos goles, entonces Cristiano tiene más partidos sin meter gol que yo. Por supuesto tiene más pases fallados que yo, ¿no? Entonces yo podría decir yo fallaba menos pases que Cristiano. No lo sé, digo, sí lo sé, ¿no? Yo fallaba menos pases que Cristiano, pero Cristiano ha fallado más que yo porque tiene muchísimos más partidos que yo, ¿no? Entonces, la diferencia entre la mesa de los grandes, de los que en su momento son considerados los mejores de la historia, tiene una característica, ¿no? Que tanto Di Stéfano en su momento, Pelé, aunque Pelé terminó jugando de delantero, Maradona, Messi y Cruyff, no, su cualidad más grande no es ser goleador, ¿no? Su cualidad más grande es ser el creador de juego, el echarse el equipo al hombro, el manejar los ataques de sus equipos, el decidir cómo, por dónde y por qué. En el caso de Cristiano, Cristiano es un definidor. Hagamos un ejercicio, ¿no? Que parecerá ridículo, pero tiene que ser así para que se entienda lo que yo quiero decir. Quitémosle los goles a todos, y solo quédense con las jugadas y lo que han hecho en una cancha que no ha sido gol, que no ha sido gol de ellos. Y entonces se darán cuenta que Cristiano podría pasar desapercibido en muchísimos de los partidos que jugó, en donde se volvió el jugador más importante porque culminó una jugada, porque metió un penal definitorio, porque hizo un gol de tiro de castigo, porque hizo un remate increíble. Quitemos eso y entonces se darán cuenta que pues muy probablemente ni la tocó. Para tenerlo más claro es, ¿quién fue el mejor jugador del partido ayer? ¿Raúl? ¿Santi? Porque metieron los goles. ¿O hubo volantes que tuvieron más injerencia en lo que pasa en el partido? De repente la gente se va con situaciones que tendrían que requerirían un análisis más profundo, ¿no? Hoy hay gente que quiere que el Balón de Oro sea para Lamine Yamal, cuando Rafinha ha sido más importante, ¿no? Sobre todo no en estos partidos, sino los del año pasado dentro de su club. El mismo Pedri ha sido mucho más importante para que el Barcelona fuera campeón de la Liga que el mismo Lamine Yamal. Pero pues la gente confunde el que metas goles con ser un gran jugador, ¿no? Hay quien es goleador sin ser un gran jugador. No puede ser estar en la mesa de los mejores de la historia sin ser un gran jugador. No te vas a ganar el trofeo del mejor jugador solo por meter goles, ¿no? Por eso hay otro trofeo, por eso hay uno para el que mete más goles y uno para el mejor jugador. Ahí está la diferencia, y yo creo que Cristiano sí está en los mejores futbolistas de la historia, pero no se sienta en la misma mesa que los que han sido considerados GOATs. Di Stéfano fue el mejor de su época, Maradona fue el mejor de su época, sin duda, Cruyff fue el mejor de su época, Pelé fue el mejor de su época. Cristiano no es el mejor de su época. El mejor de su época es Messi, les guste o no, esa es la verdad. ¿A qué crees que se deba la tremenda debacle del fútbol italiano, tanto en clubes como su selección? Mire, me salté, me fui hasta acá, o la repetí. Si todo sigue de acuerdo al plan, Rafa Márquez tomaría la selección después del Mundial. ¿Deberíamos de esperar el mismo estilo de juego de él? ¿O piensas que pudiera haber un cambio tanto en la intensidad como en el planteamiento? Pues por supuesto que va a haber un cambio, ¿no? Aunque hoy México creo que está jugando más el 4-3-3 por injerencia de Rafa que por el gusto de Javier. No lo sé, hace tiempo no platico con Javier y estoy lejos hoy de como estaba antes, ¿no? En donde ustedes lo saben, estuve muchos años de mi vida
ahí adentro y veía todos los entrenamientos y escuchaba muchas charlas y podía yo preguntarle al técnico de la selección por qué hacía determinada cosa, o a los auxiliares o a los jugadores. Hoy no, hoy estoy un poco como ustedes, a la distancia, lo veo, de repente platico con gente que me comenta situaciones más cercanas. Pero es evidente, yo siempre he dicho que un entrenador es un reflejo de lo que fuiste como jugador. ¿Quién era el Vasco Aguirre como jugador? Lo que son hoy sus equipos, ¿no? Un jugador cumplidor, un jugador muy fuerte, que metía la pata, que no paraba de correr, que no le tenía miedo a nadie, que ponía los huevos por delante, ¿no? Sin mucho talento. Él arrancó como 9, incluso hace goles, ¿no? En el famoso 3-1 histórico de la final donde América le gana a Chivas, él hace el último gol, ¿no? Un gol en donde hace una recepción orientada muy buena y le pega un zurdazo ahí pegado al poste, ¿no? Como buen delantero que fue, pero después él su carrera termina incluso jugando como volante de contención, dando patadas, poniéndole el pie en el cuello a los rivales. Ese es el equipo. ¿Qué es Rafa Márquez? Pues Rafa Márquez es un tipo mucho más inteligente, un tipo que lee mucho mejor el fútbol, que ve, claro, desde una posición más atrás, cómo salir jugando, y que además tiene una formación, ¿no? Como futbolista en pues, uno de los mejores equipos del mundo. Trabajó con el mejor entrenador en la historia para mí, que es Pep Guardiola, ¿no? Y tuvo de compañeros a jugadores que hacían y veían y leían, y creo que Rafa tiene la capacidad para entender. No tenía la capacidad para hacerlo, porque si hubiera tenido la capacidad para hacerlo hubiera sido volante y no hubiera sido defensa. Pero es evidente que Rafa Márquez, así, yo creo que la diferencia que había como futbolista, no en capacidad, sino en tipo de fútbol que jugaba el Vasco con el fútbol que jugaba Rafa Márquez, así será la diferencia cuando Rafa tenga, o así intentará que sea la diferencia cuando Rafa tenga que ser el que tome las decisiones y el responsable de elegir cómo juega la selección y por dónde va a atacar. Hoy el responsable es Javier. Ha hecho lo que se necesitaba, eso no lo puede negar nadie. Sus peores críticos no pueden decir, o sea, hoy la selección, va la gente al estadio, y si no ven la tele, los que van al estadio salen contentos porque México no pierde, porque México lucha, porque México compite, que es un poco lo que él ofreció que iba a dar, ¿no? O sea, ha sido congruente y todos sabíamos que iba a ser así. Después vienen los que dicen, es que no podemos esperar otra cosa con Javier. Pues, perdón, pero él no jugaba así. Hay que ver los otros mundiales para darse cuenta que él no jugaba así. Entonces, decir tonterías es bien fácil en frente de un micrófono. Tomando en cuenta los futbolistas mexicanos que hay hoy y tu estilo de juego, ¿cuál sería tu alineación? Esas pues no me gustan mucho, estoy lejos, como les digo, ¿no? Pero yo creo que jugaría con Malagón, ¿no? Creo que es el portero que mejor está hoy en día y que además ha atravesado por buenos momentos, ¿no? Ya le valorarán sus campeonatos con el América. Ojalá y tenga un mundial aceptable para que entonces lo dejen de cuestionar. No va a alcanzar a Ochoa, ¿no? Simplemente por la trayectoria que tiene Ochoa, pero si tiene un buen mundial, pues entonces a la gente se le olvidarán todas las estupideces de que no sabe salir y es muy inseguro, ¿no? O sea, ¿quién sabía salir? ¿Campos? Acabo de subir unos videos para que lo vean cómo salían. Larios, busquen para que vean cuántos errores cometió, incluso en el mundial, ¿no? Contra Bélgica, me parece, le hacen un gol por salir mal. Además eran otro tipo de centros, otros balones, etcétera. Los centrales creo que está muy claro. Es que hay quien quiere que juegue Edson, porque no, el problema de Edson no es que sea mal contención. Lira no es mejor que Edson como contención. El contención tiene que dar tránsito. El problema es cuando Edson por personalidad se atribuye la función de ser el iniciador de los ataques de la selección, y entonces los volantes a los costados desaparecen, ¿no? En el momento en el que Marcel tenga más personalidad, Mora tenga más personalidad, Romo si regresa, ¿quién más puede jugar ahí? Fidalgo puede ser una opción, dicen, ¿no? Y Edson se limita a hacer la función de contención,
es mejor jugador, tiene más experiencia, tiene más capacidad, tiene mejor físico, tiene más condiciones. Que el otro es un poco mejor con la pelota, sí, pero si vamos a depender de contención para atacar, estamos jodidos. Entonces yo jugaría con Edson Montes y Johan. Me gusta Gallardo, ¿no? Obviamente ya sabemos que Gallardo no va a desbordar, aunque a veces lo hace. En Monterrey lo hacía más, en Toluca juega más como volante que como lateral. Entonces es cosa de que pues encuentre los espacios que con México normalmente no los encuentra. Tiene que jugar Raúl. A mí me parece que exageran con el nivel de Raúl. Es el 9 de la selección. Obviamente la manera en la que juega la selección, el que tiene la posibilidad de meter los goles es él, ¿no? Creo que exageran cuando dicen que es un jugador fuera de serie. No creo que esté jugando hoy los últimos partidos con la selección como un jugador fuera de serie. Es un excelente 9, su carrera es inigualable, tantos partidos en Premier, el reponerse de su accidente, pero creo que está lejos del nivel que llegó a tener y no creo que lo vaya a alcanzar. Ojalá y en el Mundial llegue con la energía positiva al tope para que México pues tenga esta cosa de saber que balón que vaya al área, Raúl tiene grandes posibilidades de anotar. Por afuera, Alexis ayer jugó bien, ¿no? Por fin creo que en algún momento, ¿no? se tomó la responsabilidad, obviamente no inició, pero creo que por cualidades y por condiciones podría ser el que juegue. Si juega Fidalgo, ¿no? Si se llega a naturalizar y es opción en la selección y se para por esa zona, lo puede hacer bien, ¿no? Pero yo pondría hoy pondría yo a Alexis. Del lado derecho me gusta más el Chucky Lozano, que bueno que regresa. Me gusta más el Chucky que el Piojo Alvarado. Que el Piojo Alvarado ha cumplido, esa es la realidad. Entonces pondría yo a Alexis por izquierda, al Chucky por derecha y a Raúl en el centro. Y de volantes, creo que la gente que pide a Mora no ha entendido que tiene 16 años y que el partido o el torneo donde lo vieron es la Copa Oro, en donde México con él y sin él hubiera ganado, ¿no? Donde México es infinitamente superior. No podemos decir que México ganó gracias a Mora. ¿Jugó bien? Claro que jugó bien. ¿Es buen jugador? Claro que es buen jugador. Pero está muy lejos de que alguien me pueda decir, no, hombre, va a ser y debería de jugar el Mundial. Está Montiel. Montiel ha demostrado más que Mora. Y también está joven, ¿no? Hoy Marcel está bien. Chávez tuvo un buen Mundial la vez pasada. Necesita recuperarse. Romo quizá ya no regrese al nivel que tenía antes, pero era una buena opción, ¿no? Porque sabía ser un segundo contención, sabía pisar el área como volante por derecha. Entonces, bueno, yo hoy pues me la jugaría con Marcel, con Edson, obviamente de contención, y no sé si regrese Chávez, si Mora. Lo veremos ahora en el Mundial Sub-20, que por ahí hay otra pregunta. La realidad es que no sé quién pudiera ser el volante por derecha, ¿no? Creo que ahí todavía tendría yo una duda. ¿Cuál sería mi estilo con estos jugadores? Pues quizás simplemente obligar más al desequilibrio por las bandas, ¿no? Aunque ya sabemos que Alexis va hacia adentro, obligar más a Gallardo a que intente desbordar, ¿no? Aunque la pierda en el último tercio. Y con el Chucky creo que no se lo tienes que pedir, ¿no? Esa es su fortaleza como futbolista, más que el Piojo. El Piojo marca mejor cuando regresa, es más ordenado tácticamente que el Lozano, pero ya Lozano en el Mundial, sobre todo con el profe Osorio, demostró que podía hacer esa función de bajar y marcar. El Mundial es muy diferente, el Mundial se juega muy diferente, ¿no? Los partidos son, entre comillas, relativamente más fáciles. Los jugadores corren riesgos en determinadas zonas, nada más. Y si ustedes analizan los partidos que jugó el Chucky Lozano con Osorio, él bajaba una zona de la cancha en donde normalmente no ha bajado nunca en su carrera y lo hizo bien. ¿Por qué? Pues porque tampoco fue muy exigido.
incluso por ahí tiene 2 o 3 barridas que le aplauden muchísimo. Entonces, esa función la hace mejor el Piojo, pero el Chucky es mejor atacando. La misma pregunta de Italia, pero con Alemania, con la selección principalmente. Esa sí es una buena. No conozco realmente cuál haya sido, qué esté pasando con la selección alemana. También creo que el fútbol alemán basado en repetición, habiendo hoy tanta tecnología, habiendo mejorado los demás países, la cuestión física, ¿no? Que antes era una de las fortalezas de los alemanes, hoy es mucho más parejo, la cuestión táctica más evolucionada, ¿no? Con más análisis de rendimientos de jugadores. Personalmente creo que ha hecho que Alemania no haya encontrado, ¿no? un nuevo estilo para vencer a estos equipos que han encontrado cómo contrarrestarlo, porque eso es lo que ha pasado, lo han contrarrestado. No es que lo hayan pasado por arriba, sino contrarrestan su manera de atacar. Y entonces los jugadores alemanes, sobre todo los que juegan en la liga alemana de la selección, juegan un estilo muy diferente al que se juega a nivel internacional, creo yo, ¿no? Y también se encuentran con que Francia vuela, España vuela, Portugal anda increíble y pues no han sabido cómo encontrar ese camino. Las razones, así en específico, las desconozco, no he hecho un análisis tan profundo, ni creo usar mi tiempo en hacer ese análisis, porque la realidad es que creo que hay cosas más interesantes para mí que ver por qué Alemania no funciona. ¿Cuál será el efecto que tienen los jugadores cuando la prensa, periodistas y fanáticos de verdad se les voltean y los agarran de blanco de críticas? Hablo de Jorge Sánchez, Charlie, Gallardo, incluso a Edson le está empezando a pasar, incluso cuando lo que se ve en el campo no lo amerita. Pues bueno, eso es de manera individual, ¿no? Yo creo que el futbolista está acostumbrado, le caga, no es nuevo, no es de ahora. Hoy es más. Entonces, el futbolista tiene que saber que no se debe de meter a las redes sociales, ¿no? Que las opiniones de los aficionados pues no dejan de ser eso, opiniones de aficionados que desconocen totalmente, ¿no? Acaba de pasar, la selección tuvo buenos momentos contra Japón, tuvo momentos donde dominó, ¿no? Hay quien dice muy mal primer tiempo y dices, pues yo lo que vi fue entonces otro partido, porque yo vi a México dominar el primer tiempo. Claro, Corea se tiró atrás, jugó con una línea de 5 para defender y después al ir perdiendo el técnico cambió a línea de 4. En ESPN el Tuca cuestiona que por qué no modificó, la Volpe también. Porque no es necesario modificar, no siempre modificas, ¿no? O sea, si tú eres el equipo superior, pues trabajas, y también estos partidos son para observar cómo te desempeñas, ¿no? No es lo mismo, así tengas el mismo sistema, no es lo mismo ir ganando por 1 que ir ganando por 2. No es lo mismo ir ganando por 1 en el primer tiempo que ir ganando por 1 los últimos 10 minutos. Entonces, bueno, México jugó a que su sistema se impusiera, y hay que recordar que en estos partidos tienes que hacer cambios, ¿no? O sea, porque no nada más importa el resultado. Es más, el resultado no es lo más importante. Lo más importante es observar a los jugadores, que tengan minutos, que jueguen tu sistema, que se conozcan, que vivan, ¿no? Las situaciones difíciles de sostener un partido cuando lo vas ganando y el otro equipo te cambia, ¿no? Y ¿no? La gente que se queja de por qué sigue haciendo cambios, pues porque para eso son estos partidos. Si tú ya conoces lo que te puede dar Malagón, pues obviamente ¿para qué lo dejas? Es que la gente quiere que se gane siempre, y entonces los partidos de preparación no serían de preparación, ¿no? ¿Qué pasa si solo juegas con Malagón y se lastima Malagón y tienes que meter un portero que no jugó un solo partido? En fin, ¿y cuál es el efecto? Volviendo a la pregunta, pues yo creo que es de cada quien. Si empiezas a leer, si te empiezas a enganchar en las críticas, pues es cagante, ¿no? Yo lo viví a mi escala, hoy lo vivo, ¿no? O sea, me chingan mucho con que pinche fútbol de lancheros y no sé qué, y aunque pues hoy me cago de risa, la realidad es que me da mucha hueva. Si yo pienso que si yo hubiera leído ese tipo de cosas cuando estaba en la selección,
quizá en algún momento me hubiera enganchado con 2 o 3 pendejos que dicen eso, o quizá no. La realidad es que yo lo que hice fue alejarme. Mi actividad en las redes sociales de esta manera en la que participo hoy es pues porque no me importa y no saben a quién dirijo ni saben cómo me va, entonces no me preocupa. Es difícil. Yo alguna vez platicaba con el Chepo de la Torre, le dije, ¿crees que puedas no leer los periódicos? En ese entonces todavía había periódicos. Le dije, ¿crees que puedas no leer los periódicos y no ver los programas? Y él me decía, no, yo creo que lo puedo controlar, ¿no? Creo que puedo sin ningún problema escucharlas. Creo que no es fácil y creo que no pudo. Por eso es importante también cuando yo critico a la gente y les digo, eso no es un buen aficionado. Un aficionado que reputea o que abuchea a su equipo a los 10 minutos porque no han metido gol, ¿no? Sin analizar el rendimiento, sin analizar al rival, sin analizar el contexto, pues es simplemente un cabrón que intoxica el ambiente. Es verdad que llamaron desde allá arriba para no alinear y guardar a Malagón para el clásico contra Chivas. Esta es una pregunta de un güey que jode muchísimo, pero bueno, pues entró en la convocatoria. No sé si de allá arriba se refiere a Dios, ¿no? Porque si se refiere a Emilio, pues obviamente no. Y la cosa es que jugó. ¿Por qué jugó Talavera? Pues porque así también jugó Purata. Porque es que estaba suspendido Montes. Bueno, pues también jugó Lira. Y también jugó Chávez, y también jugó Huescas, y también jugó Lozano, y también jugó Berterame, y también, entonces, bueno, para no variar, una mamada, la pregunta de un güey que vive con la idea de que el fútbol está arreglado, de que Azcárraga decide prácticamente hasta la alineación de la selección. Me burlo cada que me escribe, pero bueno. ¿Cuál ha sido el detonante del ambiente tan tóxico alrededor de la selección? En Argentina, por ejemplo, con los que siempre peleamos por X, la prensa no ataca de manera sistemática a ciertos jugadores por ser de tal o cual equipo. Y mira que sus aficionados conocen mucho de fútbol. Pues claro, ¿no? Es a menor capacidad y conocimiento sobre fútbol, mayor toxicidad. Obviamente en Argentina hay, en España hay mucho más que en Argentina. Pero lo de México es un poco de hueva, porque son muy pocas las opciones, ¿no? Por ahí Pepe del Bosque subía una foto donde al parecer en las nuevas opciones que hay en Tubi, en Fox y demás, están contratando a gente con la que él comparte foros y trabaja, y es gente que por lo menos estudia, que analiza. El problema es que después, o sea, es gente que lo que sabe de análisis de fútbol lo sabe en libros, y entonces cuando lees sus análisis, pues lo único que tienen son conceptos que se aprendieron en un libro pero que no lo saben leer, y ahí es donde está la diferencia, y ahí es cuando se enojan, y ahí es cuando viene el famoso argumento que ustedes dicen que es una falacia y que no siempre lo es, ¿no? El decir, si no jugaste no sabes, ¿no? Si no dirigiste no sabes. Entonces es bien fácil utilizar los conceptos. Por cierto, próximamente volveré a hacer el taller, ya que estoy reviviendo 23 preguntas, próximamente volveré a hacer un taller de lectura táctica para quien lo quiera tomar, y ahí también hablo de cómo pues es bien fácil vender humo, ¿no? Te aprendes los conceptos. Alvarito Morales Sola, ¿no? Cuando habla de la marca mixta en jugadas a balón parado, no, en acciones a balón parado, como les llaman ahora, en las ABPs, los volantes jugando por carriles interiores en diferentes alturas, la presión tras pérdida, bien realizada, defendiendo en bloque medio bajo. O sea, dices, ¿de qué minuto estamos hablando, güey? Porque a lo mejor eso fue cuando iban 0-0, después de que iban ganando seguramente se modificó. O espérame, estás hablando del equipo rival cuando iba perdiendo. Entonces es tirar términos y tirar conceptos al aire. ¿Cuál fue el detonador? Lo he platicado muchas veces. El detonador fue Martinoli y la instrucción específica y explícita de José Ramón de algo tienes que hacer, inventa algo,
di lo que sea porque estamos perdiendo el rating, y empezó con el humor negro que lo caracteriza a él como persona, no solo como narrador. Él como persona tiene ese humor negro, él como persona tiene esa frustración de no haber podido ser futbolista, y entonces empezó a burlar de los jugadores. Al gran aficionado mexicano le empezó a gustar el estilo. Luis García lo validó, después llegaron Campos y Sague a subirse al tren del mame, y pues bueno, ante la falta también de conocimientos futbolísticos del otro lado, se volvieron una opción con la gente joven que empezó a permear el resto de los comunicadores, ¿no? Hoy vemos a los periodistas de récord, ex periodistas de récord, ¿no? Disfrazarse y decir pendejadas y hacerse los chistosos y querer contar chistes, y vemos albures y vemos y escuchamos al mismo David, que es el rey de todo esto, David Faitelson, ¿no? Haciendo análisis de partidos de fútbol en donde habla de todo menos del partido. Eso a la gente que no sabe de fútbol le parece divertido y empiezan a comprarse lo que les dicen. Si uno busca hoy los comentarios de gente que dice que analizó los partidos, la gente les compra que México no está para nada, que el Vasco es un pendejo, en fin, ¿no? A mí la verdad es que me da mucha hueva, y por eso es que estoy aquí tratando de hacer algo diferente. ¿Podría Lira competir como contención junto con Marcel y Obed, Mora, Montiel contra selecciones más fuertes físicamente, o debería estar Edson en su lugar? No, pues de poder competir, sí puede competir, ¿no? Principalmente el contención no necesita ser un tipo que choque, ¿no? Como central sí, los espacios son más cortos. Un contención, te puedes encontrar contención chaparritos. El Gallito Vázquez es un ejemplo, ¿no? Que con la selección de Miguel Herrera empezó a cumplir un rol importante. ¿Por qué? Pues porque está ahí molestando, presionando, obligándote a que juegues hacia atrás, corriendo para todos lados, y cuando tiene la pelota pues simplemente la toca simple, ¿no? No tiene que gambetear, y su misma ligereza física lo hace de repente aparecer en zonas de la cancha donde no. En el caso de Lira, que es un tipo más de fuerza, de choque, creo que es inteligente para marcar. Obviamente, si vamos a hablar de competencia física, si el partido se vuelve muy físico, pues Edson le lleva ventaja, que es ahí donde yo creo que Edson es mejor contención que Lira. ¿Puede jugar? Sí, pero imagínate, te enfrentas a Francia y decides jugar con Mora, bueno, no, Montiel es más alto, Obed también es más fuerte, con Mora, con Fidalgo, suponiendo que se naturalice, y Lira, y te toca la selección francesa o juegas contra una selección africana, pues entonces estás jodido. ¿Por qué? Porque físicamente no vas a competir. Eric Lira tiene posibilidades de ser titular en el Mundial. Posibilidades tienen todos, ¿no? Yo creo que no es mejor que Edson. A ver, ¿cuánto le importa a un seleccionador nacional las críticas o halagos de los expertos de televisión? Es un poco como la otra. En el caso de Javier, le vale madres, ¿no? Él dice que lo lee, él dice que le importa, él dice que les toca a los periodistas criticarlos. Javier es demasiado vivo, se chupa un huevo, como dicen por ahí, se lo pasa por el arco del triunfo. Obviamente está enterado, no le gusta, como a nadie, como a ustedes no les gustaría que los critiquen, pero él entiende que es parte de la chamba, va con el sueldo, por eso cobra tanto, ¿no? Y él incluso lo ha declarado. Si estuviera en tus manos la decisión, ¿hubieras llevado a Gil Mora al Mundial Sub-20 o a estos amistosos de la mayor? 1000 veces al Mundial Sub-20, 1000 veces. O sea, yo no sé cómo hay gente que diga que Mora tiene que estar en la selección jugando estos pinches partidos amistosos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque fue titular por una circunstancia. ¿Lo hizo bien? Sí, lo hizo bien. No, pero es que lo estás preparando para el Mundial. No, ¿por qué? O sea, ¿ustedes creen que no es mejor preparación para el Mundial ir a jugar un Mundial? ¿No?
O sea, ¿creen que es mejor que todos los jugadores sub-20 que va a encontrar en el Mundial? No lo es. Necesita competir contra ellos, necesita cumplir con su proceso, no saltarse. Ah, que jugó con la selección mayor la Copa Oro muy bien, sí, que eso no quiere decir que no pueda jugar. Hoy está jugando muy bien en primera, trae una bonanza psicológica y además es muy capaz. Sigue siendo muy chiquito físicamente, ¿no? Lo decía muy bien la Volpe, ¿no? En el Mundial vamos a ver a Mora cumpliendo una función que le tendríamos que exigir en el Mundial Mayor, ¿no? Que sea, si juega en esa posición, que agarre la pelota y conduzca los ataques de la selección. O sea, en el Mundial no lo podemos llevar pensando, ok, lo estamos formando para dentro de 6 años, ¿no? O para el Mundial del 2030. Necesitamos en el Mundial tener al jugador que mejor cumple esa función. Si Mora lo consigue y Mora aprueba, pues el Vasco ya sabe que puede contar con él. Eso genera una competencia interna porque los jugadores con más experiencia, con más peso específico hoy dentro de la cancha, si quieren no estar en la banca, pues van a tener que apretar y ahí se vuelve un tiro derecho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si resulta que Mora en el Mundial, que yo creo que no va a suceder porque anda muy bien psicológicamente, y México en esas categorías es un rival jodido, aunque tiene un grupo dificilísimo? ¿Qué pasa si Mora no es el jugador que ustedes creían que era? ¿Le van a echar la culpa al Vasco? ¿O vamos a decir y lo vamos a excusar pensando que pues es un chavo que tiene 16 años, cuyo proceso tendría que ser ir al Mundial Sub-17? ¿No? Tenemos que esperar. Yo creo que para no variar aquí, ¿no? O sea, le hizo falta Mora. Mora tendría que estar. ¿Qué hace Mora? No, Mora tiene que estar en donde está. Tiene que ir cumpliendo sus procesos. ¿Qué mejor práctica para un chavo de 16 años que ir a jugar un mundial que nunca ha jugado, ¿no? Antes del mundial de la mayor? No hay mejor entrenamiento que otro mundial. Ah, pero es sub-20. Sí, ¿no? Muchos de esos sub-20, algunos, no muchos porque queda muy poco tiempo, pero algunos estarán en el mundial y podrán usar eso como experiencia. Con el esquema actual del Tri y ante los rumores de llamar a Fidalgo, ¿cómo lo acomodarías? ¿Qué tan compatibles con los habituales actuales y qué rol o función deberían tomar en el campo? Pues bueno, yo creo que jugando por izquierda como lo hace, ¿no? Él explicaba en la entrevista con Pepe del Bosque, muy buena por cierto, vayan a escucharla porque es una entrevista donde se habla mucho fútbol. Curiosamente, ¿no? Para que tampoco se me sienta, Fidalgo no utiliza los términos que utiliza Pepe y sus secuaces, ¿no? Fidalgo, aún siendo español, ya no habla como español, ¿no? Super analista, sino habla como futbolista. Él dice que con Jardine ha jugado también más una función como de extremo, ¿no? Juega como interior o juega como extremo. Entonces, bueno, pues sabemos que es un buen futbolista. Habla también de que ha mejorado la parte del último tercio, su definición de goles. Entonces, pues yo creo que ese es donde tendría que jugar, ¿no? Esa es su fortaleza, si es que lo llegan a llamar. Y yo creo, por si tienen la duda, que si se naturaliza, pues por supuesto que tiene que pelear por un lugar, ¿no? Podría ser mejor que algunos de los jugadores. Yo les pregunto, ¿Fidalgo es mejor que Mora? Hoy por hoy, sí, hoy por hoy es mejor jugador, ¿no? O sea, si tú tienes que elegir entre Mora o Fidalgo como futbolista, hoy Fidalgo, no, es probado y comprobado mejor futbolista que Mora. Ya sé que algunos se van a sentir y empezará también la xenofobia de que es un naturalizado y el otro es nacido en México. Ahora, si después del verano y 2 pruebas importantes contra los asiáticos, ¿juegas con un delantero o con 2? Los que me siguen y los que escuchan Corazón Verde saben que yo discutía con Martín que jugar con 2 nueves de las mismas características no era funcional. Que lo podían intentar buscando que Raúl se saliera, sí. Que los puedes poner, sí, puedes poner hasta 4, ¿no? El Madrid alguna vez lo hizo, creo, y Brasil me parece, alguna vez también puso 4 delanteros. Pero es bien fácil usar la lógica, ¿no? O sea, en el fútbol
2 más 2 es 4. Si jugar con dos delanteros fuera funcional, dos delanteros de las mismas características, pues empezando por Guardiola, ¿no? Guardiola tendría a Haaland y tendría al otro 9 que me digan, ¿no? Jugando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque su problema no es el dinero, ¿no? Tenía a Julián Álvarez y ¿qué hacía? Pues lo tienes que sacar de ahí. Jugar con dos delanteros no es lo mismo que jugar con dos nueves, ¿no? Aunque suene igual. 9, si le llamamos 9 a Santi y a Raúl, jugar con ellos dos juntos, que puede ser, ¿no? Porque no juegan solos, juega el rival también. ¿Qué tan superior eres al rival al que te enfrentas? Pues sí, los pones a los dos y por ahí los dos te hacen goles. Pero no es funcional. Y creo que ya quedó demostrado, ¿no? Que ni Raúl rinde como tendría que rendir, ni Santi rinde como tendría que rendir, y entonces pues queda demostrado que la mejor opción es jugar con un 9 y un delantero de otro perfil, si quieres jugar con dos delanteros, o jugar con un 9 y con extremos, ya sea por fuera o interiorizando, ¿no? Que eso es un concepto pues relativamente nuevo, el extremo que en lugar de jugar completamente abierto, interioriza para que el lateral vaya. Ha habido muchos avances en el entrenamiento físico y en lo táctico, al punto de que por momentos lo táctico ha sido la fortaleza de la selección. Pero, ¿cómo mejorar en el aspecto mental y psicológico con los jugadores? Y más allá de lo motivacional, porque eso es efímero. Pues no, lo motivacional no es efímero, ¿no? Porque los partidos son de 90 minutos. Y si tú este partido sales más motivado que nunca, pues es para lo que necesitábamos tu motivación, para hoy, ¿no? Ya vendrá una motivación diferente el próximo partido y ya veremos si te motivas más o te motivas menos, y no tiene nada que ver con tu rendimiento. Obviamente lo ideal es que llegues en los cuatro aspectos del fútbol, y llegues lo más alto posible en base a tu potencial y a tu capacidad. ¿Cuáles cuatro aspectos? Los que ya se deberían de saber: el técnico, táctico, el psicológico y el físico, ¿no? El físico se supone que llegas, ¿no? México va a tener 6 semanas para trabajar, precisamente para llegar físicamente en un nivel óptimo. Algunos vendrán más cansados, otros dependiendo de sus equipos, ¿no? Igual no les dan tanto permiso, pero bueno, la idea es llegar lo mejor preparados físicamente. Después, la parte técnica, ya a estas alturas, por supuesto que puedes aprender, pero el porcentaje de lo que aprendes y de lo que ya sabes, pues es muy pequeño, ¿no? O sea, ya tienes que ser técnicamente un jugador desarrollado y realizado. Después, la parte táctica, pues ahí influye el técnico, y ahí influye el tiempo que tienes, y ahí influyen los rivales. No le juegas igual, no es lo mismo que te toque en el grupo Noruega a que te toque Curazao, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión táctica influye el técnico, y tiene que ver también con los jugadores con los que tú cuentas. En el caso de México ya sabemos que no tenemos jugadores que desequilibren, no tenemos a Vini, no tenemos a Luis Suárez, no tenemos jugadores así, ¿no? Bueno, pues tenemos al Chucky, tenemos a Alexis, tenemos que atacar con los laterales pasando, porque no somos de superar gente el 1 a 1, por más que digamos que siempre los tuvimos y que ahora no es cierto, ¿no? O sea, porque igual en los mundiales, tuvimos aquí Cuauhtémoc en el 98 cuando jugaba por afuera, Barrera, el Cabrito Arellano. Bueno, los invito a que vuelvan a ver los partidos del Cabrito Arellano para que vean cuántas veces desbordó por fuera. Hoy en día lo estarían reputeando al Cabrito Arellano, ¿no? ¿Por qué? Porque así como critican que Gallardo nunca va, porque así como critican que Alexis nunca va, porque así como critican que el Piojo Alvarado nunca va, así como critican que Jorge Sánchez nunca va, a que llega a línea de fondo, bueno, pues los invito a que vean al Cabrito en la selección. En Monterrey era otra cosa. La realidad es que México no ha tenido problemas en la parte psicológica en los mundiales. Ha tenido problemas en la parte de concentración, que sí entra dentro de lo psicológico en momentos importantes, ¿no? Las expulsiones famosas del Vasco,
las expulsiones. La de Rafa no la cuenten. ¿Por qué? Porque la de Rafa es faltando 2 minutos. Es una mamada que digan, lo expulsaron contra Estados Unidos. Sí, cuando ya el partido estaba más que resuelto y liquidado. La expulsión de Luis García, ¿no? Los calambres de Tomás Boy, de Hugo Sánchez, las lesiones de gente como Guardado o Pavel, ¿no? Que pues me parece que pueden pasar más por el factor mental que por el factor físico, ¿no? O la combinación de ambos en ese sentido, la parte de los calambres. Entonces, sí ha sido un problema en momentos puntuales, pero no es que solo le pase a México, ¿no? También pasa en otros equipos. Lo que pasa es que como mexicano no lo analizamos. Si te llamaran, ¿te aventarías otro ciclo con la selección de playa? A ver, si me llamaran y solo me llamaran y me dijeran, ven a la playa como está hoy, no, por supuesto no. Hoy la playa ya no está ni en la estructura de selecciones. Hoy la playa se la dieron al sector amateur. Hoy el entrenador de playa no tiene sueldo, ¿no? Hoy la selección de playa perdió todos los beneficios que yo había luchado y peleado para conseguir. Entonces no, obviamente no. O sea, es ir a sufrir, ¿no? Si de por sí con todo lo que habíamos conseguido tenía yo que estarme peleando porque de repente la gente del almacén te trataba mal, la gente de seguridad los trataba mal a mis jugadores, minimizando que son la playa. Dice, sí, cabrón, somos la playa, pero somos los que mejor estamos en el ranking en el mundo, ¿no? Somos los que mejores resultados traemos, subcampeones del mundo en algún momento. Y pues bueno, sin afán de presumir y tampoco crean que me resolvió la vida, yo llegué a ganar muy buen dinero como entrenador de la selección de playa, ¿no? O sea, lejos ganaba yo más que lo que gana hoy un técnico en expansión, lejos. Y en su momento ganaba yo más que lo que ganaba un técnico en la liga de ascenso, ¿no? Por ahí a lo mejor habrá habido alguno que ganara más que yo. Nunca llegué a ganar como entrenador de primera. Sí hubo entrenadores de primera que llegaron a ganar menos que yo. Y pues era una situación diferente, ¿no? Que a mí me permitía vivir en Estados Unidos y viajar y bueno, y tenía yo un estatus que no se imaginan, ¿no? Hay quien me dice, sigues viviendo y sigues presumiendo. Nunca lo he hablado, nunca lo he platicado, ¿no? Si aquí para la próxima alguien quiere hacer una pregunta de eso, pues mi compromiso es que lo que me pregunten lo contesto. Pero no, o sea, no va a pasar. ¿Por qué? Porque no tendría por qué pasar. La realidad es que la playa en el mundo también fue a la baja. Y fue a la baja porque quien maneja el fútbol de playa en el mundo lo fue monopolizando. Lo tenían monopolizado, pero iba para arriba, iba creciendo. Y entre más crecía, ellos menos poder tenían. Y pues, ¿no? O sea, va a sonar muy mamón, pero en CONCACAF el hecho de que se haya terminado mi ciclo, ¿no? México pasó de ser la potencia a ser ni siquiera un equipo que califica al partido que define el boleto. Entonces, ¿quién se volvió la potencia en su momento? Estados Unidos. Y en Estados Unidos el fútbol de playa dicen que va a cambiar. No lo sé. Así han dicho desde hace varios ciclos y no cambió. Tiene ese mismo esquema. El entrenador no tiene sueldo. El entrenador solo cobra cuando hay un evento. Los jugadores se reúnen muy pocas veces al año para practicar, aunque el entrenador pasado los hacía trabajar todos los días y hacía se conectaba, ¿no? Por FaceTime o por Zoom para ver los entrenamientos, y él entrenaba con un grupo en Florida 3 veces a la semana durante todo el año, siguiendo mis consejos, ¿no? Porque él, que es mi gran amigo, me decía, ¿qué puedo hacer? Quiero ser el próximo, así lo dijo, el próximo Ramón Raya con CONCACAF. ¿Cuál es tu secreto? Y le dije, no tengo ninguno, mi secreto es entrenar más que todos, ¿no? La federación nos construyó una cancha que ya no existe. Fuimos la primera federación que tuvo una cancha de fútbol de playa en las instalaciones de la selección nacional. Hoy hay muchas más, ¿no? Costa Rica es una de ellas, Argentina tiene 2 canchas en Ezeiza, y pues México, la que tenía, la que me costó un huevo conseguir,
la quitaron. ¿De quién fue decisión? No lo sé, pero pues ya no existe en el CAR, entonces ni siquiera hay dónde entrenar. Entonces no, imposible que yo regresara. O sea, para que yo pudiera regresar tendría que volver a ver un presupuesto como el que tenía yo, donde tenía yo mínimo 4 o 5 giras importantes al año. Y hablo de giras importantes, de ir a Brasil, o ir a Argentina, o ir a España, o ir a Portugal, o ir a Francia, a jugar torneos de relevancia, y no como sucedió en los últimos años, ¿no? Que lo más lejos que fueron fue a Costa Rica a jugar un par de partidos. Entonces no, imposible que pase. ¿Me pones todas las condiciones? Sí, sí regresaría. Todas las situaciones que tenía yo antes, sí regresaría. ¿Por qué no? No, México volvería a ser la potencia de CONCACAF y volvería yo a trabajar para que fuéramos un equipo pues con cierto nivel en el mundo. Hoy estamos lejos de eso. Estando tan cerca del Mundial y tomando en cuenta que México no tiene eliminatorias y juega puros amistosos, ¿es mejor jugar los partidos con lo que el técnico considera su once más cercano, buscando mejorar funcionamiento colectivo? ¿O usted está de acuerdo, no me hables de usted, en rotar para ver jugadores? Tienes tiempo, ¿no? Tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo. O sea, las demás selecciones están igual que tú. Entonces no es una desventaja. Sería una ventaja poder trabajar más con los jugadores que vas a usar, pero tienes jugadores en Europa que no te los van a prestar, te van a prestar a los de México. Pero entonces juega los partidos con los que tienes. Ponía yo hace un rato el ejemplo. Ok, voy a jugar siempre con Johan y con Montes. ¿Qué? Me suspenden a Montes, me suspenden a Johan por una jugada, ¿no? Lo amonestan en una tontería y la siguiente jugada llega un poco tarde porque pues, el otro cabrón es mucho más veloz y es vivo y la punteó justo antes. Segunda amarilla, expulsado, el siguiente partido no juega. ¿A quién pongo? ¿Pongo un güey que nunca jugó? ¿Un güey que nunca... que solo entrenó? No. Tienes que cumplir con todos esos aspectos cuando eres un seleccionador, ¿no? Le tienes que dar gusto a la gente, le tienes que dar gusto a la prensa, tienes que conseguir resultados y tienes que... jugar con la baraja de jugadores que tienes para tener a todos en el mejor nivel posible, que todos sepan a qué juegas, que todos te hayan demostrado que pueden jugar con determinado tipo de presión en determinados tipos de escenarios. Mientras más información tienes, mejor lista final haces. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, aquí tienes 2 partidos, eliges cuál es mi partido importante, cuál es el partido más jodido. ¿Japón? Ok, con Japón pongo a los jugadores que considero yo mi equipo A, ¿no? Con los que si hoy fuera el mundial iniciaría, y el siguiente partido pongo a los jugadores del equipo B. O sea, piensa como futbolista me llamaste, ¿no? Me pego el pinche viaje y no me pones porque siempre pones a los mismos 11, pues entonces vengo a la selección y el Vasco dirá, te chingas, tienes que venir igual. No es cierto, ¿no? O sea, te empieza a agotar y te empieza a cagar venir y no tener minutos, ¿no? Porque si no tienes minutos, ¿cómo le demuestras al técnico que eres mejor que el que está jugando? ¿Cómo le demuestras que tú tienes la opción de ser titular, ¿no? Al mismo tiempo que la gente se queja de eso, tenemos a otra gente quejándose de siempre lo mismo, ¿no? ¿Por qué no cambia? Sigue poniendo a Orbelín, sigue poniendo a no sé quién, sigue, pues güey, ok, ¿no? Pongo a a ver cómo me funciona. ¿Me funcionó? Ok, gracias Orbelín, te sientas y juega Morita la Copa Oro, ¿no? Así como la circunstancia de que Mora se volvió titular porque se lastimó Chávez, pues bueno, hoy la circunstancia es de, ¿no? Viene el Mundial Sub-20 y entonces que se vaya Mora allá, ya expliqué todos los beneficios de que se vaya allá, y Orbelín, pues vuelves a tener una oportunidad, así como la tuvo Mora y la aprovechó, ¿no? En Copa Oro, ahora tienes. Alguna vez hubo la discusión esta donde Santi Jiménez entró de cambio, ¿no? Y mete el gol, y se burlaban de la gente que dijimos que Henry Martín había tenido un partido bastante bueno y que no se podía comparar, ¿no? Es que uno metió gol
en 10 minutos y el otro en 80 no tuvo ni una sola oportunidad. Dices, cabrón, el otro en 80 estuvo chingue y jode y todo, desgastando a los otros para que entrara un güey y se encontrara con los dos defensas cansados. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién tocó más veces la pelota? ¿Edson o Lira? Bueno, Edson hasta se lastimó, ¿no? Pues dices, a ver, en el partido de ayer, el primer tiempo, México no tenía problema para tener la posesión. Y no tenía problema para tener la posesión, pero no tuvo la capacidad tampoco para crear jugadas. Ni Marcel, ni Lira, ni quien haya estado, ¿no? Porque no hubo creación de fútbol para variar. Cuenta el rival. Pero el balón en media cancha fue mucho más fácil de tener. Entonces, si yo comparo la cantidad de pases que tuvo quien jugó el partido contra Corea contra la cantidad de pases que tuvo el que jugó con Japón, pues es injusto. Si yo pongo la cantidad de balones que perdieron los defensas contra Japón a la cantidad de pases que perdieron los defensas contra Corea, es injusto. Entonces no puedo hacer un análisis de Gallardo y Jorge Sánchez, que por cierto jugaron bien, sobre todo Jorge Sánchez, ¿no? Que le duele a la gente aceptar que fue, si no el mejor de los mejores del partido contra Japón, pues obviamente al estar apretado tuvo más problemas que los laterales del partido de ayer. Pero bueno, todo eso pues a la prensa le vale madres, a la gente no tiene por qué exigírsele que lo analice, lo analiza quien tenga ganas de mejorar en su aprendizaje y conocimiento futbolístico para hacer mejores análisis, pero el cuerpo técnico sí lo tiene que hacer, ¿no? Porque al final el que va a decidir quién juega eres tú y tienes que poner todos esos elementos en la mesa y no nada más de, a ver, bueno, pues es que metió 3 goles cuando jugamos contra Trinidad y Tobago, y este güey cuando jugamos contra Italia ni la tocó. Entonces que juegue el que metió 3 goles contra Trinidad y Tobago. Ejemplos exagerados, como tienen que ser los ejemplos para que queden claros. Última, para desmentir el mito de que hay que pagar para jugar en primera, aproximadamente cuánto tendría que desembolsar un muchacho si quisiera debutar a base de sobornos, ¿1 millón más? ¿Y a cuánta gente tendría que sobornar? Siento que son cantidades que solo un multimillonario puede. A ver, no es el modo. Que hay corrupción, sí, habrá por ahí alguien en fuerzas básicas, ¿no? Cada vez menos, porque cada vez es más fácil exhibirlos. Habrá alguien que a escondidas le diga, venga el papá de un jugador, le diga, oye, a ver, mira, yo, ¿no? A mí me tocó un entrenador que tenía un jugador que le regalaba las llantas para su coche, el papá, y entonces cuando le regalaba las llantas el cabrón jugaba 3-4 partidos, después lo volvía a borrar, ¿no? Estoy hablando de la reserva central de Pumas, o eso es lo que contaban, no, a mí no me consta, pero eso es lo que decían, ¿no? Te parecía raro que este güey estuviera jugando y decían, es que su papá tiene una llantera y le acaba de cambiar las llantas al coche y se las dejó más baratas o se las regaló, nadie sabía. Cuando estaba yo en América había un señor que no entendías por qué su hijo estaba en el equipo. Él era dueño de varios hoteles de paso ahí en Tlalpan y entonces, bueno, pues tenía dinero y no sabemos si le hacía un descuento al técnico o si le pasaba una lana, pero eso no lo hacía bueno y no lo hacía jugar, lo tenían ahí, ¿no? Después en Atlante me tocó, ¿no? El flamante directivo de Chivas, pues ahí lo tenían entrenando en el primer equipo sin tener la capacidad, ¿no? Sin tener la capacidad futbolística para estar ahí. ¿Por qué? Pues porque en Atlante había cualquier cantidad de recomendados. En mi equipo lo he contado también, ¿no? Estaba el hijo de un gran amigo del Güero Murillo, decían que su dentista, no lo sé si sea cierto lo del dentista o no, y me habló Toño García para decirme, lo tienes que poner, güey, ¿no? Y yo ya conté, ¿no? O sea, yo venía llegando, tenía 3 semanas, ni modo que le dijera a Toño, ¿sabes qué? Me voy. Pero como sí tocó mi dignidad como técnico, fui y hablé con él y dije, está pasando esto, entonces tú dime, ¿quieres ser este güey? Te doy el gafete, nada más no me vuelvas a hablar jamás, ¿no? Vas a jugar todos los partidos, no te vuelvo a sacar y eres hasta el capitán, pero ni me saludes. O la otra es, deja de irme a acusar, deja de ser este cabrón,
que anda chillando de que no juega, y vuélvete uno más. Y entonces yo me comprometo, no solo contigo, como lo hago con todos, en tratar de mejorarte y convertirte en un prospecto para primera división. Este chavo escogió la segunda y empezamos a trabajar fuerte, pero pues un día vino Raimundo Palacios, le gritó algo y el pendejo le contestó, y entonces Raimundo me dijo, quiero que lo borres, ¿no? Entonces ni lo puse ni lo borré, pero bueno, pues dejó de tener el poder que tenía antes. Pero también estaba el yerno de Raimundo Palacios, ¿no? Entonces claro, cuenta, influye, como en cualquier actividad, pero la cancha te desnuda. O sea, si no tienes la capacidad, pues no juegas. El Cheto Leaño. Bueno, el Cheto Leaño tenía capacidad para jugar en primera. No para ser seleccionado nacional, como en algún momento lo llamaron. No entiendo por qué. Pero jugaba y llegó a jugar bien, ¿no? Llegó a ser cumplidor. Y bueno, pues está la historia de Rubén Romano, que cuenta él que lo echaron. Él dice que lo echaron porque le hablaron, le dijeron tiene que jugar, y él dijo no va a jugar. No lo puso y lo que siguió fue que lo echaron. Corrupción hay, sí. No nada más en México, debe haber en otros lados en donde no. Se mencionaba que en selecciones menores, se mencionaba que en Pumas, el director de selecciones menores hoy, ¿no? Tenía nexos con representantes y tenía... Hoy creo que acusar a alguien tendrían que presentar pruebas. ¿Habrá güeyes que hayan cobrado? Sí. Habemos güeyes que nunca en la vida nadie nos cobró, también. A mí solo una vez alguien me no me pidió dinero directamente, pero me dio a entender, ¿no? Cuando fiché en Toros Neza, me dijo, en ese entonces el entrenador era el Coca González, y me dijo, el Coca y yo, ¿no? Tenemos jugadores que han sabido ser agradecidos con nosotros. Y entonces yo fui muy claro y le dije, ¿me estás pidiendo dinero? Le digo, dime, si me estás pidiendo dinero, dime, porque no te voy a dar, porque yo no me arreglé contigo, tú no me trajiste. La realidad es que yo me había arreglado porque Lalo Vaca supuestamente iba a ser el técnico, y después cuando llegué el primer día de entrenamiento ya no estaba. Historias que ya he contado en Corazón Verde. Y pues bueno, espero no haberme saltado ninguna de las preguntas. Llegamos casi, van 1 hora 27 minutos. Creo que es más que suficiente, espero les haya gustado. Dejen comentarios, opinen, critiquen. Las críticas me cago de risa, las opiniones las tomo en cuenta en los comentarios o en redes sociales. En el caso de X, ahí saben mi cuenta, @RamonRaya23. Gracias nuevamente, suscríbanse a ver cómo nos fue, denle like para saber también qué les pareció y cuánta gente nos escuchó, y de ahí decidimos si lo volvemos a hacer, si lo hacemos más frecuentemente, si lo hacemos una vez cada año, si lo hacemos una vez cada 6 meses, cada 2, cada mes, cada semana, ¿no? Muchas gracias. Esto fue 23 preguntas con Ramón Raya. Nos vemos.